Corte de cabello rizado. El corte del cabello rizado puede ser todo un reto, pero una vez que adquiera confianza, el cabello rizado puede ser muy divertido de peinar. Sin embargo, es esencial entender cómo se comporta el cabello rizado una vez cortado y seco. Aunque puede aplicar cualquier técnica de cabello al cabello rizado, conseguirá resultados muy diferentes a los obtenidos al cortar el cabello liso. Los patrones de rizo pueden variar entre ligeramente ondulados a extremadamente rizados, y los clientes con cabello rizado pueden tener texturas finas, media o gruesa y densidad que varían de escasa a densa. Ejemplos de cortes básicos para cabellos rizados. Demos un vistazo a algunos cortes básicos y cómo funcionan en cabellos ondulados y rizados. En la figura 1693, observe que el cabello parece apilado aun cuando fue cortado con la técnica de corte recto. Aunque el cabello no se cortó con elevación, se ve escalonado. Observe cómo el volumen del corte escalonado está arriba de las orejas. El cabello se encoge cuando se seca, produciendo una línea de peso que se escalona naturalmente aún más arriba. En el siguiente ejemplo, figura 1695, observe la forma redondeada. Este es un corte escalonado uniforme en cabello rizado. Corte del flequillo. Fleco. Puesto que gran parte de nuestra historia del corte de cabello proviene de Inglaterra, en ocasiones se escuchará la palabra fleco en lugar de flequillo. Ambas palabras significan lo mismo. El área del flequillo fleco incluye el cabello que se encuentra entre las dos esquinas frontales o aproximadamente entre las esquinas exteriores de los ojos. Cuando corte el flequillo o el fleco, asegúrese de que el cabello esté húmedo o completamente seco. Además, al peinar y prepararse para cortar el flequillo o fleco, no aplique tensión, siga la elevación natural del cabello. Para ubicar el área del flequillo, es importante trabajar con la distribución natural, dónde y cómo se mueve el cabello sobre la cabeza. Cada cabeza es diferente, así que tendrá que asegurarse de cortar solo el cabello que caiga dentro de esta zona. De lo contrario, tendrá pequeñas partes que caerán donde no corresponde, arruinando las líneas del corte. Para crear un fleco o flequillo, no siempre se corta todo el cabello de esta área. Solo se corta más cuando se quiere armonizar con los costados o la parte superior. Evite cortar un flequillo en dientes con remolinos rebeldes o contorno facial bajo del cuero cabelludo. Cuando se corta un remolino, este tiende a levantarse verticalmente, no a armonizar con el resto del cabello. El contorno facial bajo del cuero cabelludo acorta el largo de la frente. Si se agrega un flequillo, el largo de la frente se acortará aún más. Siempre considere si se está en condición para recibir un flequillo, la textura y la forma del rostro. En el área del flequillo o fleco es el punto de atención de un corte y puede completar muchos peinados. Es también una opción perfecta para aquel cliente que busca un cambio sin perder el largo. Practique el corte de estos 5 tipos básicos de fleco o flequillo. Flequillo, fleco asimétrico. Está diseñado para todos los tipos de largo. Este estilo de flequillo proporciona presencia y puede variar de sutil a audaz. Use tijeras. Comience colocando una sección triangular descentrada del cabello a cada ángulo de los ojos. Tome una subsección de 1.25 centímetros o media pulgada en la parte más angosta del triángulo descentrado, eleva a 90 grados y corte entre 5 y 7.5 centímetros, de 2 a 3 pulgadas o más de largo. Esta será una sección guía para cortes rectos. Continúe tomando subsecciones
de 1.25 centímetros o media pulgada, elévelas a 90 grados y cambie la dirección natural de la sección guía para cortes rectos. Para el cabello grueso, cambie la dirección natural de la sección que cortó previamente. Termina el corte usando secador y un peine o cepillo plano. Corte el largo deseado, usando el peine para tener precisión y ángulo. Fleco o flequillo peinado hacia el costado. Este flequillo, que se usa más comúnmente en cabellos de longitud media a largo, se lleva a un lado y funciona muy bien en aquellos clientes que tienen una división lateral natural. Use tijeras o una navaja. Jale la división lateral natural o tome una subsección desde la división lateral hasta el ángulo opuesto del contorno del cuero cabelludo, formando un triángulo descentrado. Comience en la división lateral. Ángulo del triángulo descentrado. Tome una sección vertical, elévela a 90 grados y realice un corte recto o un despunte de 7.5 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas de largo. Esta será una sección guía para cortes rectos. Tome una subsección en forma de tarta de 1.25 centímetros o media pulgada y cambie la dirección natural de la sección guía para cortes rectos. Continúe tomando subsecciones en forma de tarta de 1.25 media pulgada y cambiando la dirección natural de la sección guía para cortes rectos. Termine cortando el perímetro con una elevación de 45 grados desde el rostro. Corte en un ángulo que se combine de forma perpendicular con su sección. Seque con secador y elimine peso con tijeras para desfilamiento o para texturizar. Esto hará que el cabello caiga hacia el costado. Flequillo versátil. Está diseñado para todos los tipos de largo. Este tipo de flequillo puede caer hacia ambos costados. Use tijeras o navaja. Comience tomando una sección triangular, flequillo estándar, en la parte superior de la cabeza. Tome una sección central vertical de 1.25 o media pulgada, elévela a 90 grados y realice un corte recto o un despunte de 10 a 12.5 centímetros, de 4 a 5 pulgadas de largo. Este será una sección guía para cortes rectos. Tome una subsección de 1.25 centímetros o media pulgada, elévela a 90 grados y cambie la dirección natural de la sección guía central para cortes rectos. Continúe tomando subsecciones de 1.25 centímetros o media pulgada y cambiando la dirección natural de la sección guía central. Repita el procedimiento en el lado opuesto. Termine cortando el perímetro marcado suavemente con una V. Seque con secador y elimine el peso con tijeras de deslizamiento o para texturizar. Muévase de un lado a otro para buscar el equilibrio del peso. Flequillo o fleco texturizado corto. Se usa más comúnmente en el cabello corto. Use tijeras o navaja. Cuando haya completado el corte corto, comience tomando una sección horizontal de 2.5 centímetros o una pulgada en el contorno del cuero cabelludo frontal desde el retroceso a retroceso. Elévela a 90 grados y realice el despunte de 5 a 7.5 centímetros, 2 o 3 pulgadas de largo. Seque el cabello con secador y detalle el área del flequillo para que sea visible. Con el peine para corte, eleve el cabello y texturice con un despunte profundo y regular. También puede usar una navaja para crear una sensación de textura. Use el espejo y asegúrese siempre de lograr un equilibrio. La densidad del cabello le indicará cuánto debe texturizar. Utilice la técnica de tallado para lograr separación y detalle. Flequillo cuadrado. Este diseño está diseñado para todos los tipos de largo. Este tipo de flequillo puede unarse pesado o fino. Use tijeras. Comience tomando una sección triangular, flequillo estándar, en la parte superior de la cabeza.
Tome una subsección de 1.25 centímetros a media pulgada en el contorno del cuero cabelludo frontal. Peine según la caída natural con la misma tensión y eleve a una profundidad de 2 dedos. Comience en el puente de la nariz, corte una línea cuadrada y siga cortando hasta el ángulo del ojo. Repita el procedimiento en el lado opuesto. Continúe tomando subsecciones de 1.25 centímetros o media pulgada, elévelas a una profundidad de 1 dedo y realice un corte cuadrado siguiendo la sección guía del cabello para la sección que cortó previamente. Para lograr un flequillo pesado, deje un largo. Para un flequillo fino, corte en capas con la técnica que se utiliza para el flequillo versátil. Termine el corte con un secador y un peine o cepillo plano. Para lograr un flequillo pesado, use el peine para tener precisión y marque el largo deseado. Para lograr un flequillo más fino, elimine el peso con despuntes profundos o con tijeras para texturizar. Corte con navaja. El corte con navaja proporciona un resultado totalmente distinto a los obtenidos con otras técnicas. Por ejemplo, los cortes con navaja brindan una apariencia más suave que los cortes con tijera. La navaja es una excelente opción cuando se trabaja con cabellos de textura fina a media. Cuando se trabaja con tijeras, las puntas del cabello se cortan rectas. Cuando se trabaja con navaja, las puntas se cortan en ángulo y la línea no queda recta. Esto produce formas más suaves con una separación más visible o efecto de desgaste en las puntas. Con la navaja, solo una hoja corta el cabello y es mucho más fina que las de una tijera. Con las tijeras hay 2 hojas que se cierran sobre el cabello y crean puntas rectas. Cualquier corte que se pueda crear con tijeras también se puede hacer con navaja. Puede crear líneas horizontales, verticales y diagonales. La principal diferencia es que las secciones guía quedan por encima de los dedos, mientras que con las tijeras quedan por debajo. El corte con navaja es una técnica completamente distinta al corte con tijeras. La mejor forma de pasar a sentirse cómodo con la navaja es practicar. Antes de cortar con navaja, repase cómo sostenerla correctamente en la sección Herramientas para cortar el cabello de este capítulo. Existen 2 métodos habituales para cortar con navaja. En el primer método, la navaja se mantiene paralela a la subsección. Esta técnica se usa para afinar las puntas del cabello y se utiliza todo el largo de la hoja. En otro método es repasar una subsección con la hoja en el ángulo alrededor de 45 grados. En este caso, se utiliza aproximadamente 1/3 de la hoja para recorrer toda la subsección mediante pequeños trazos. Si la hoja no entra en ángulo y usted trata de empujar la navaja a través del cabello, aplica mayor tensión sobre él y se arriesga a perder el control del mismo. Siempre recuerde que la hoja necesita estar en ángulo al tocar el cabello. Cuando corte una sección, se mueve de arriba a abajo, de lado a lado, dependiendo de la sección y del ángulo del dedo. Encontrará algunos ejemplos de técnicas de navaja y posiciones de la mano sobre una subsección vertical y horizontal, respectivamente, en las figuras. Corte de deslizamiento. El corte de deslizamiento es un método que consiste en cortar o crear capas en el cabello en el cual los dedos y las tijeras se deslizan a lo largo del borde del cabello para disminuir el largo. Es útil para eliminar el largo, armonizar longitudes cortas y largas. En efecto, él es perfecto para lograr en capas el cabello muy largo y mantener el peso en el perímetro. En lugar de abrir y cerrar las tijeras, las mantiene parcialmente abiertas mientras se deslizan a lo largo del borde de la sección. Esta técnica solo debe emplearse con cabello mojado y con tijeras muy bien afiladas. Existen 2 métodos para cortar
Existen dos métodos para sostener una subsección cuando se realiza un corte de deslizamiento. Es importante visualizar la línea sobre la que se desea cortar antes de empezar. En el primer método, se sostiene la subsección ejerciendo tensión más allá de la línea de corte. En el otro método, se colocan las tijeras sobre los nudillos y se mueven simultáneamente ambas manos por todo lo largo del corte hasta las puntas. Practique esta técnica cortando la sección frente a los dedos. Cuando haya dominado esta técnica y se sienta que tiene control sobre las tijeras, puede usar los dos métodos. Tijera sobre peine. La técnica de tijera sobre peine, también llamada corte sobre peine, es una técnica de barbería que ha pasado a la cosmetología. En esta técnica sostiene el cabello con la ayuda de peine mientras usa las puntas de las tijeras para recortar el largo. Esta técnica puede ser utilizada para crear efectos en las puntas muy cortos y le permite cortar desde largos extremadamente cortos hasta muy largos. En la mayoría de los casos se comienza en el contorno del cuero cabelludo y se trabaja hasta llegar a las puntas más largas. Lo mejor es utilizar esta técnica sobre cabello seco porque puede ver exactamente cuánto cabello corta y así mantener el control. Levante el cabello desde la cabeza con el peine y utilícelo como guía. No sostenga el cabello entre los dedos. Mueva simultáneamente el peine y las tijeras sobre la cabeza. Es crucial que una de las hojas se mantenga quieta y paralela al dorso del peine, mientras mueve el pulgar para abrir y cerrar las tijeras. Trate de mantener un ritmo continuo. Si detiene el movimiento, producirá escalones o líneas de peso visibles en el cabello. Practique el movimiento simultáneo del peine y las tijeras, conservando quieta la hoja inferior y abriendo y cerrando las tijeras con el pulgar. A continuación, se resumen los pasos básicos para trabajar con técnica de tijera sobre peine. 1. Párese o siéntese directamente frente a la sección en la que esté trabajando. La zona de corte debe quedar a la altura de los ojos. 2. Primero coloque los dientes del peine dentro del contorno del cuero cabelludo y luego gire el peine de manera que los dientes formen un ángulo con respecto a la cabeza. Con la hoja fija de las tijeras paralelas al dorso del peine, comience a subir el peine hacia arriba de la cabeza, abriendo y cerrando continuamente la hoja móvil de forma suave y rápida. Aleje angularmente el peine de la cabeza a medida que se acerca a la zona con la que esté armonizando para evitar cortar el largo. Texturizar. El texturizado es una técnica que se utiliza con frecuencia en los cortes actuales. La texturización es el proceso que consiste en quitar el volumen excesivo sin cortar el largo. También se puede utilizar para conseguir un efecto dentro del largo del cabello, logrando resultados ralos o puntiagudos. El término texturizar no debe confundirse con la textura del cabello, que es el diámetro de la hebra. Las técnicas para texturizar también pueden utilizarse para agregar o reducir volumen, hacer que el cabello se mueva y para armonizar una zona con otra. También pueden usarse para compensar la existencia de varias densidades en la misma cabeza. Se pueden texturizar con tijeras de corte, de entresacar o con una navaja. Existen muchas técnicas para texturizar y en esta sección se describirán varias de ellas. Necesitará practicar todas las técnicas para aprender a usarlas para crear efectos específicos según sea necesario. Texturización con tijeras. El despunte es una técnica realizada en las puntas del cabello usando las puntas de las tijeras para crear un borde quebrado.
Esto se puede realizar en el cabello húmedo para eliminar largo y el cabello seco para suavizar la línea, eliminar peso y crear un efecto continuo. Es muy fácil de hacer en seco porque el cabello se para y se aleja de sus dedos. En el cabello húmedo, para eliminar largo, sostenga el cabello a una misma distancia de entre 2.5 a 5 centímetros o 1 a 2 pulgadas de las puntas. Gire la muñeca de manera que las puntas de las tijeras queden orientadas hacia las puntas del cabello. Abra y cierre las tijeras moviendo el pulgar a medida que trabaja toda la sección. Cuando cierre las tijeras, aléjelas de los dedos para no cortarse. Acérquelas de nuevo a los dedos cuando las abra. Las tijeras en ángulo más inclinado cortan más cabello y crean un efecto de mayor volumen. En esencia, estará cortando puntos en el cabello. Suaviza el borde, elimina peso, crea un efecto continuo y quita menos cabello. El entresacado es otra versión del despunte. El entresacado es más agresivo y crea un efecto de mayor volumen. El entresacado se realiza en dirección de las puntas. Sostenga la sección del cabello a unos 7.5 centímetros o 3 pulgadas de las puntas. Coloque las puntas en sus tijeras a unos 5 centímetros o 2 pulgadas de las puntas. Cierre las tijeras mientras las mueve rápidamente hacia los extremos. Si está trabajando en un cabello muy denso, puede repetir el movimiento cada 0.3 centímetros o 1/8 de pulgada. Si el cabello es mediano a fino, separe más el entresacado. Esta técnica se puede realizar sobre el cabello mojado o seco. El entresacado a mano alzada también se hace con las puntas de las tijeras. No deslice las tijeras, solo recorte partes del cabello a intervalos irregulares. Por lo general, esta técnica se utiliza en el interior de la sección y no en las puntas. Funciona bien en cabello rizado, donde no se necesita agregar demasiadas capas, sino que se requiere liberar el rizo y eliminar un poco de volumen. El escalonado, también conocido como desfilado, es el proceso de reducir volumen de cabello a largos escalonados usando tijeras. En esta técnica, el mechón se corta con un movimiento deslizante de las tijeras manteniendo sus hojas parcialmente abiertas. El desfilado reduce volumen y crea movimiento. Las técnicas de deslizamiento es una técnica que reduce el peso y agrega movimientos a los largos del cabello. Cuando utilice la técnica de deslizamiento, deje que la sección del cabello que va a cortar se abra en abanico y nunca cierre completamente las tijeras. Use solo la parte de las hojas cercanas al eje. Así, evitará cortar grandes cantidades de cabello. Esta técnica se puede realizar dentro de una subsección o sobre la superficie del cabello con tijeras para corte para texturizar. Para deslizar una subsección elevada, puede trabajar en el cabello mojado o seco. Cuando utilice la técnica de deslizamiento para eliminar peso sobre la superficie de un corte, es mejor hacerlo sobre el cabello seco porque así podrá ver exactamente cuánto cabello está cortando. El tallado es una versión de la técnica de deslizamiento que crea una separación visual en el cabello. Funciona mejor en el cabello corto, de 3.75 a 7.5 centímetros o de 1.5 a 3 pulgadas de largo. Esta técnica se emplea colocando la hoja fija dentro del cabello, dejándola descansar sobre el cuero cabelludo. Mueva las tijeras a través del cabello, abriendo con cuidado y cerrando parcialmente las tijeras mientras las mueve, logrando así tallar las áreas. Cuanto más horizontalmente coloque las tijeras, más cabello cortará. Cuando más verticalmente coloque, menos cabello cortará. Al tallar los extremos, puede
agregar textura y separación al perímetro del corte, sosteniendo los extremos de un pequeño mechón entre el pulgar y el índice, y tallar la superficie de este mechón. Comience tallando a unos 8 centímetros a 3 pulgadas de las puntas en dirección a sus dedos. Texturización con navaja. Eliminación de peso para afilar las puntas. Puede utilizar la navaja para eliminar peso y afilar las puntas del cabello. Sostenga con los dedos la sección del cabello húmedo desde las puntas. Coloque la navaja en forma plana sobre el cabello a una distancia de entre 5 a 7 centímetros de sus dedos. Pase suavemente la navaja retirando de la zona una lámina delgada de cabello. Esto afila las puntas de la sección. Esta técnica se puede usar en cualquier zona del corte donde se desee lograr este efecto. Técnica de deslizamiento a mano alzada a mitad del tallo. Esta técnica se puede usar en toda la sección o en las puntas siempre con el cabello húmedo. Cuando trabaje en la parte media de la subsección, peine el cabello alejándolo de la cabeza y sosténgalo con los dedos cerca de las puntas. Con la punta de la navaja corte partes del cabello. Cuando más vertical sea el movimiento, menos cabello cortará. Cuando más horizontal sea el movimiento, más cabello cortará. Esta técnica elimina peso de la subsección, brindándole más libertad de movimiento. Texturización con tijeras de entresacar y navaja. Eliminar volumen o reducir volumen. Las tijeras de entresacar fueron originalmente creadas con el propósito de reducir el volumen del cabello y armonizar. A muchos clientes les da temor la frase reducir volumen, términos que al utilizar las tijeras de entresacar con este fin, lo ideal es seguir la misma división de secciones usadas en el corte original. Peine la subsección alejándola de la cabeza y córtela con las tijeras de entresacar a unos 10 o 12.5 centímetros de 4 a 5 pulgadas del cuero cabelludo. Para cabellos más largos es posible que deba repetir el proceso a medida que se mueve hacia las puntas. Eliminación de peso de las puntas. También se puede utilizar estas tijeras para reducir volumen en las puntas. Este proceso funciona bien con muchas texturas de cabello. Se puede utilizar con cabellos finos y gruesos y sirve para afilar el perímetro de cortes escalonados y rectos. Técnica de tijeras sobre peine con tijeras de entresacar. Practicar es la mejor forma de dominar esta técnica. Esta técnica es útil para armonizar líneas de peso de cabellos de textura fina, pero también puede usarse en cabellos gruesos y densos que sean muy cortos, en especial en los costados y la nuca. Otras técnicas con tijera para reducir volumen. Cualquier técnica de texturización que pueda realizarse con tijeras comunes para corte también se puede hacer con tijeras de entresacar. Cuando trabaje con cabello muy ralo o fino, trate de utilizar tijeras de entresacar para tallar, despuntar y utilizar la técnica de deslizamiento. Así evitará excederse al texturizar y eliminar demasiado peso. Técnica de deslizamiento a mano alzada con navaja en las puntas. También puede utilizarse la técnica de deslizamiento en las puntas del cabello para obtener un perímetro más suave y crear separación en toda la forma. Para crear un perímetro suave, sostenga las puntas de un mechón pequeño con los dedos. Comience a unos 8 centímetros o 3 pulgadas de sus dedos y deslice un lado de mechón en dirección de estos. Navaja sobre peine. En esta técnica, el peine y la navaja se utilizan en la superficie del cabello. El uso de la navaja sobre la superficie aligera las líneas de peso y hace que el cabello quede más pegado a la cabeza. Esta técnica se emplea en particular para cortes más cortos. Para realizar esta técnica, primero debe colocar el peine dentro del cabello con los dientes hacia abajo, unos 8 centímetros por encima de la zona
en la que trabajará. Realice pequeñas y suaves pasadas con la navaja sobre la superficie del cabello. Baje el peine a medida que baje la navaja. Esta es una excelente técnica para afilar a la zona de la nuca o aligerar líneas de peso. La rotación de la navaja es muy similar a la técnica de navaja sobre peine. La diferencia es que con la rotación de la navaja se realizan pequeños movimientos circulares. Comience peinando el cabello en la dirección en la que va a cortar. Coloque la navaja sobre la superficie del cabello. Luego, deje que el peine siga a la navaja a través del área que acaba de cortar. A continuación, peine la sección hacia atrás o sobre una nueva sección. Esto ayuda a suavizar la textura de la zona y orienta la dirección del corte. Uso eficaz de maquinillas cortadoras. Otro tipo de herramientas con las que deben familiarizarse todos los estilistas son las maquinillas y cortadoras, que ofrecen soluciones para muchos desafíos del corte de cabello. Las maquinillas son dispositivos eléctricos o con baterías para cortar el cabello usando dos hojas móviles alojadas en una placa metálica con dientes. El movimiento de estas hojas es tan rápido que no se aprecia a simple vista. Las maquinillas se utilizan principalmente para realizar cortes cortos y pueden usarse para crear un efecto en punta que se corta muy corto y muy cerca del contorno del cuero cabelludo, que se alarga de forma gradual al ascender por la cabeza. Aunque las maquinillas se han usado durante mucho tiempo para cortes de hombre, hoy en día se están utilizando cada vez más para corte para mujeres. Las maquinillas se pueden usar de las siguientes maneras: sin guardas de longitud para cortar el cabello al ras, en especial para limpiar líneas del cuello y alrededor de las orejas; sin guardas de longitud para crear el efecto en punta con el contorno del cuero cabelludo, de longitudes extremadamente cortas a otras más largas, usando la técnica de maquinilla sobre peine; con guardas de longitud, que son accesorios que se colocan sobre la placa de las hojas y que miden de entre 0.3 a 2 centímetros, de 1/8 a 1 pulgada para cortes en capas cortas. Herramientas para cortar con maquinilla. Se deben tener a la mano varias herramientas. Cuando haga un corte con maquinilla, no necesitará cada una de las herramientas en cada corte, pero es importante aprender cuándo se debe utilizar. Maquinillas. Existen maquinillas de distintas formas y tamaños y pueden emplearse con o sin accesorios. Las cortadoras, también llamadas terminadoras, son maquinillas más pequeñas y normalmente inalámbricas. Se emplean principalmente para limpiar la línea del cuello y alrededor de las orejas. Después de cada uso, limpie las maquinillas y cortadoras con un cepillo especial. Aplique una gota de aceite para maquinillas en la parte superior de las hojas con la maquinilla funcionando. Desinfecte la navaja desmontable y la parte posterior después de cada uso. Siga las instrucciones del fabricante para el mantenimiento y limpieza. Guardas accesorios de longitud. Cuando se colocan en las maquinillas, las guardas de longitud permiten conseguir un corte de exactamente la misma longitud en todo el cabello. Las medidas varían de entre 0.3 a 2.5 centímetros, entre 1/8 y 1 pulgada de ancho, y pueden utilizarse en diferentes combinaciones para crear diferentes largos. Las tijeras para corte de cabello se utilizan principalmente para reducir el largo y detallar el corte. Tijeras de entresacar, también denominadas tijeras para armonizar o para afilar, son excelentes para eliminar volumen y armonizar una zona con otra. Peines. En un peine para corte normal, los dientes más separados se usan para peinar y cortar, y los dientes más juntos sirven para tallar y para las técnicas de tijera sobre peine y maquinilla sobre peine. El clásico peine de barbero se utiliza con frecuencia en la nuca, los costados y alrededor de las orejas, y permite cortar el cabello muy corto y cercano al contorno de la cabeza. Los peines de dientes anchos se usan para cortar mechones más espesos y los largos donde no hace falta hacerlo con tanto detalle. Técnicas básicas con maquinilla.
Las técnicas clásicas con maquinillas son el corte con maquinilla sobre peine y el corte con maquinilla con guardas, accesorios de longitud. Maquinilla sobre peine. La técnica de maquinilla sobre peine le permite cortar el cabello muy cerca del cuero cabelludo y crear coronillas planas o formas cuadradas. El peine se utiliza de la misma manera que en la técnica de tijera sobre peine. La diferencia principal es que la maquinilla se mueve de lado a lado del peine, lo que requiere mantener fijo el peine mientras corta. El ángulo en que se sostiene el peine determina la cantidad de cabello que se elimina. Las maquinillas son más precisas si se usan sobre el cabello levemente húmedo. Utilice el selector de la maquinilla o la guarda accesoria numerada para variar la distancia entre la maquinilla y la cabeza. A continuación, se presentan sugerencias para trabajar con la técnica de maquinilla sobre peine. Esta se ilustrará más adelante en el capítulo en el procedimiento para corte básico con maquinilla para hombre. Párese directamente frente a la sección sobre la que se esté trabajando. La zona de corte debe quedar a la altura de los ojos. Primero, coloque los dientes del peine dentro del contorno del cuero cabelludo y luego gire el peine de manera que los dientes formen un ángulo con respecto a la cabeza. Trabaje siempre contra el patrón de crecimiento del cabello para asegurarse de que el cabello se levante de la cabeza y se corte parejo. Sostenga el peine móvil y corte sobre el movimiento la maquinilla de derecha a izquierda. Aunque los movimientos deben ser fluidos, recuerde detenerse momentáneamente para cortar la sección. Retire el peine del cabello y comience de nuevo el movimiento, usando la sección anteriormente cortada para su sección guía del cabello. Continúe cortando cabeza arriba en virtud del peso o largo. Corte con maquinilla y accesorios. El uso de guardas de longitud es una forma rápida y fácil de crear cortes muy cortos. Con práctica, el corte con maquinilla y accesorios le permitirá crear muchas formas diferentes. Por ejemplo, puede utilizar la guía de 6 milímetros o 1/4 de pulgada sobre la nuca y los costados. Luego, puede cambiar a la guarda de 13 milímetros o media pulgada al llegar a la zona parietal. Esto mantendrá una mayor largo en el área parietal. Esta técnica produce una forma cuadrada. Corte básico con maquinilla para hombres. En este corte, el cabello se corta muy corto a lo largo de la parte inferior y los costados, y se hace más largo al subir por la cabeza. La distancia entre el peine y el cuero cabelludo determina la cantidad de cabello que se cortará. La maquinilla puede colocarse en forma horizontal, vertical o diagonal. Uso de cortadoras. El uso de cortadoras alrededor de las orejas. Para cortar una línea limpia alrededor de las orejas, use ambas manos para sostener lateralmente la terminadora, usando sobre el peine solo el borde exterior. Arquee la terminadora y pásela alrededor de la oreja. Cuando llegue a la zona de detrás de la oreja, utilice el peine para sostener el cabello en su lugar y continúe con el movimiento en arco.